Hola a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra quinta norma de competencia, fomentar prácticas seguras. Soy Fabio Alberto González y hoy me acompaña Jimmy Ordóñez, el enfermero profesional que nos ha acompañado hace muchos años en Unisalud, siempre en en las materias que corresponden a farmacia. Y bueno, tiene muchísima experiencia en este campo y por eso es la persona que nos ha acompañado en la presencialidad y nos seguirá acompañando en la virtualidad, donde es tan importante reforzar algunos conceptos. Este tema es muy importante porque ahora la Secretaría de Salud le exige a las droguerías que debe cumplir con todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero no solamente porque se lo exijan, es porque la droguería también tiene unos riesgos inherentes que no solamente están dentro del establecimiento, sino fuera. Por eso es tan importante este tema. Le doy entonces, antes de darle la bienvenida a Jimmy, recuerden que hay que diligenciar el formulario de asistencia y las personas que no pueden estar, pues recuerden que esto se graba y se comparte en el canal de Telegram. Bienvenido Jimmy. Hola Fabio, muy buenas tardes. Un saludo también para todas las personas que están conectadas y para las personas que están ingresando a ver esta videoclase. Así es, la seguridad y salud en el trabajo es un tema muy importante y pues bueno, vamos a aprovechar estos minutos que vamos a tener para tener algunos conceptos un poco más claros y pues las personas que están conectadas en este momento también bienvenidas las preguntas, si van surgiendo las podemos ir resolviendo. Bueno, como lo decía Fabio, el profe Fabio, me presento con ustedes, mi nombre es Gino Ordóñez, aquí un momento la cámara para que me puedan ver. Mi nombre es Gino Ordóñez, soy enfermero de profesión, vinculado a mi salud ya hace más de 6 años y bueno, qué bueno es poder compartir con ustedes un espacio de esta manera, virtual, y poder compartirles algunos de los conceptos tan importantes ahora para la vida laboral. Sin más preámbulos, vamos a arrancar. Les voy a presentar, compartir pantalla. En un momento les agradezco que me puedan confirmar que están viendo mi pantalla. Ya en este momento la estoy compartiendo. Si de pronto alguna de las personas asistentes me puede confirmar que está la pantalla ya disponible, les agradecería. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Por favor. Buenas tardes, Jenny. ¿Es visible la pantalla para ustedes? Perfecto. Perfecto, muy bien, Jenny, por la confirmación. Bueno, muy bien. Las normas tienen un nombre muy técnico. De esta puntualmente se llama fomentar y generar actitudes y prácticas saludables en los ambientes de trabajo. Y cuando uno habla de actitudes y prácticas saludables, se le vienen muchas cosas a la mente. Recordar que hay prácticas que son acciones puntuales, actividades puntuales y actitudes que tienen que ver la forma en la que nosotros afrontamos nuestras actividades de la vida diaria, cómo yo soy precavido, cómo uso los elementos de protección personal, cómo miro mi entorno antes de realizar una tarea. De eso vamos a hablar un poco, ¿no? De las actitudes que yo tengo y de las prácticas puntuales. Y pues bueno, les dejo una pregunta ahí para los que están aquí conectados y para quienes están viendo el video, y es que piensen en una de esas prácticas que se piensan en salud. ¿Cuál será esa práctica más importante que se recalca en el ámbito de la salud y en el ámbito hospitalario puntualmente? Una práctica muy importante. Y ya lo vamos a ver en un momento, pero para que lo vayan pensando.
perdón, allí me están escuchando, no sé hasta dónde me escucharon, no me había fijado y se había desactivado el audio. Bueno, les comentaba y voy a tratar de retomar, no sé si estábamos allí, pero bueno, les decía que hablábamos de unas prácticas y de unas actitudes que son saludables en los ambientes de trabajo. Esas actitudes tienen que ver con la forma en la que yo enfrento mi día a día a lo largo de las tareas que ejecuto, cómo yo observo mi entorno, cómo yo observo el entorno en el que están mis compañeros, porque esto tiene que ver mucho en cómo yo trabajo de la mano con mis compañeros. Yo quiero salvaguardar mi integridad, pero también la de mis compañeros. Y en algunas prácticas puntuales, y ya les decía ahorita, pero les quiero contar de una vez, una de las prácticas con mayor valor dentro del área de la salud y el área hospitalaria es el lavado de manos. Es esa práctica que es muy conocida, tiene mucho eco porque pues, tiene una connotación bastante importante. Entonces les comentaba que las condiciones de higiene y seguridad en el espacio de trabajo son fundamentales, no solo para evitar infecciones, sino también porque necesitamos también proyectar una imagen de un lugar de trabajo seguro y adecuado para lo que vamos a realizar. Las prácticas deben ser de acuerdo a unas normas técnicas y legales, y con esto lo que hacemos referencia es precisamente a que no hacemos las cosas porque así nos parece mejor, sino porque hay una razón de hacerlo, porque para toda una organización la indicación debe ser la misma de cómo debemos hacer o no hacer las cosas. Y es muy importante también que nosotros, bien sea como trabajadores o como dueños o empleadores, tenemos también la posibilidad de identificar cuáles son las mejores prácticas que debemos ajustar dentro de nuestro ambiente de trabajo para prevenir y atender emergencias. Y fíjense que aquí hay un tema bastante importante que seguramente ustedes lo han escuchado, que es el tema de la prevención de desastres y las brigadas de emergencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de brigadas de emergencia, también está inmiscuido en este tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Anteriormente teníamos este concepto que era muy conocido, que era el de salud ocupacional. Hoy en día lo conocemos como seguridad y salud en el trabajo, o por sus siglas SST. Antes de hablar de la salud ocupacional, es muy importante que nosotros entendamos no solo en todo el contexto, sino que lo dividamos un poco. Y la salud y el trabajo pues vienen por aparte. Entendiendo porque nosotros estamos en un ambiente donde somos estudiantes, pero pues también podemos ser pasajeros de un vehículo, podemos ser pacientes y pues ya nos desempeñamos en la parte como trabajadores. La OMS tiene una definición bastante curiosa de lo que es la salud. Es una definición muy corta, porque habla que es el completo bienestar físico, mental y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad. Y cuando uno le dan esta definición, pues uno dice, pues ninguno de nosotros tiene salud, porque lograr ese completo bienestar es muy difícil, ¿no? Entonces siempre se ha creído que este es un concepto un poco más dinámico, pero ¿qué es lo que quiero rescatar de esta parte? Que está haciendo una alusión no solo a lo físico, ¿sí? Porque normalmente asociamos que la salud tiene que ver con que no me duela algo, con que todo me funcione de manera adecuada, sino que también estamos incluyendo unos conceptos y es la parte mental y la parte social. Y yo creo que la parte mental hay que hacerle un eco bastante significativo porque hoy en día las personas están sufriendo de muchas afectaciones a nivel psicológico. Y con esto pues no quiero decir, y eso es una invitación también para todos ustedes, y es que desliguen un poco ese concepto de que lo mental tiene que ver con que una persona está loca, ¿no? Todo lo contrario, hay que hacer un énfasis en la salud mental, porque el estrés, las pocas horas de descanso, mucho tiempo en las pantallas, son detonantes y son elementos que van a recargar nuestra mente. Entonces hay que también tener eso en cuenta. No todo el mundo tiene las mismas habilidades de manejo del público. Y normalmente en escenarios como el de la farmacia comercial nos vemos enfrentados a una serie de situaciones con los usuarios. Entonces por eso es muy importante que no abandonemos esta parte de la salud mental.
Y la parte social, porque pues finalmente estamos envueltos pues en todo un grupo social que debemos comprender cómo funciona para que pues no tengamos afectaciones en nuestra salud. También es importante que, les decía, es la parte física que podríamos hablar de todas las enfermedades que nos afectan la vía respiratoria, la vía digestiva, el corazón. Eso es lo que tiene que ver con la parte física, lo que de pronto a veces referimos como dolor. Pero no es solo la parte física lo que significa pues, tener o no tener salud. También hablábamos de una parte mental que tiene que ver con la forma en que la persona expresa su carácter, puede sentir, puede moverse, puede pensar. Y ahí tenemos una tarea de identificar cuáles son esas mejores habilidades que yo tengo. Hay personas que no son, que son muy nerviosas, hay personas que les cuesta comunicarse con otros, hay personas que son muy explosivas en su temperamento. Entonces todo esto va a afectar de alguna manera el desarrollo de sus actividades a nivel laboral. Entonces, por eso es muy importante también considerar este aspecto mental. Y les decía de la parte social, porque como una unidad psicobiológica, pues estamos relacionados unos con otros. Entonces es muy importante también que las personas pues, estén dentro de un ambiente o pues que podamos conocer cuáles son esas dimensiones en las que está para que no se vea afectado. A veces hay otros elementos estresantes como el solo hecho de transportarse de un lugar a otro, estar en una ciudad tan concurrida como puede ser el caso de Bogotá, pues puede desencadenar algunos detalles en la parte de la salud. Miriam, buenas tardes, estoy contestándoles. Y también hay un concepto bastante importante y es el de la enfermedad, porque es ese desequilibrio que se puede dar en cualquier momento de la vida. Y hay que pensarlo, y a veces uno escucha la típica frase y dice que los problemas no se llevan al trabajo. Y ese es un aspecto muy difícil de determinar, porque uno no le puede decir a los problemas se quedan acá en la puerta, voy a trabajar y luego nos devolvemos con los problemas. Hay que entender ese concepto porque es que las personas tienen una carga mental, hormonal y demás que les puede llevar a que no estén concentrados en sus labores y esto puede desencadenar algún accidente o algún incidente, que ahorita vamos a hablar un poco de esas dos diferencias. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta estas dimensiones del ser humano. Eso es lo que les mencionaba de la enfermedad, de ese equilibrio, esa alteración que puede ser física, mental o social, que impide al individuo su realización personal y la participación en el desarrollo de la comunidad. Entonces, ya les decía de todos los trastornos a nivel de salud mental que están relacionados con la depresión, con algunos cuadros que pues hay que empezar a trabajarlos y no, digamos, quitarnos esa idea de que es algo negativo, de que las personas que van al psicólogo están locos o que van al psiquiatra son locos, no, sino que precisamente son personas que necesitan un apoyo porque pudieron haber tenido una pérdida familiar o alguna otra pérdida o están atravesando un momento de su vida que lo requiere. Y les decía que cuando nosotros hablamos de esta sigla, por eso quiero que ustedes vean las letras y les sea claro cuando más adelante lo vean, SG hace referencia al sistema de gestión y la seguridad y salud en el trabajo están representadas por las letras SST y es cómo funciona, porque es que este es un sistema complejo donde nosotros tenemos que planificar, hacer, verificar, actuar, que es algo que se llama el ciclo PHVA. Y eso es muy importante que nosotros lo hagamos y en las farmacias en especial necesitamos tener protocolos que nos lleven a tener estas acciones enmarcadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo planificamos? Cuando nosotros vamos a planear, vamos a decir, bueno, qué tipo de actividad vamos a tener, qué riesgos asociados hay a esas actividades que hacemos, lo plasmamos en un documento, lo hacemos a través de ese documento, lo verificamos en el cumplimiento de cómo mis colaboradores o empleados lo están haciendo y a partir de eso que yo estoy viendo, pues tomo unas decisiones si debo modificarlo o si debo conservarlo de esa manera, pero pues de eso se trata más o menos el asunto de identificar qué prácticas hacen que las personas
puedan desarrollar su trabajo sin tener accidentes. Eso es básicamente lo que les decía. Ya más adelante, pues si quieren lo pueden consultar y ver en detalle, que es el proceso que seguimos normalmente para la validación de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Y hay que entender que la relación salud y trabajo ha estado toda la vida. Anteriormente las personas se morían más que todo de enfermedades infecciosas o de enfermedades traumáticas o accidentes como tal, porque teníamos unas condiciones muy diferentes. Anteriormente la gente sufría fracturas, sufría infecciones. Hoy en día son más diversas el tipo de enfermedades que se tienen, pero esto tiene que ver con los hechos históricos. Ustedes supondrán por lo general que era cargar peso sin utilizar un arnés que hoy tenemos, una protección auditiva, por ejemplo, para lugares donde hay mucho ruido. Todas esas condiciones han hecho que pues, se vayan disminuyendo algunos riesgos, pero van apareciendo otros. Por ejemplo, hay parte del trabajo moderno que nos lleva a desarrollar otras enfermedades, como es el caso de las personas que trabajan en un call center. No sé si de pronto aquí hay alguien que trabaja en un call center, pero normalmente son personas que están expuestas a otra serie de condiciones y enfermedades que antes no, como es el caso de la fatiga o las enfermedades visuales, las enfermedades auditivas y las enfermedades por estrés. Entonces, fíjense que cada vez va cambiando el perfil de acuerdo a las actividades que nosotros desarrollamos. No sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que las personas que están conectadas en este momento pueden hacer sus preguntas y pues buscamos irlas resolviendo. Por eso les decía que es muy importante en este punto que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las enfermedades más prevalentes de acuerdo al tipo de actividad que nosotros desarrollamos. Por eso no todas las personas, si alguno de pronto está familiarizado, no se preocupen, yo más adelante les voy contando, habrán escuchado del término ARL, ¿cierto? Las administradoras de riesgos laborales, que anteriormente se llamaban ARPs, administradoras de riesgos profesionales. Son las EPS de los trabajadores, por así decirlo. Es decir, las que nos van a amparar en caso de que nosotros suframos un incidente, un accidente, una lesión o una enfermedad laboral. Este tipo de ARLs son las encargadas de velar por cuáles son nuestros riesgos. Pero es que los riesgos no son iguales para todas las personas. Con esto que voy a decir a continuación, no significa que un trabajo sea más o menos importante, pero sí más o menos peligroso, de acuerdo a las actividades que se realizan. Me explico. No es el mismo riesgo el que tiene una persona que trabaja en una oficina al riesgo que tiene una persona que trabaja con cables de alta tensión. Creo que eso es claro, ¿no? Es un ejemplo un poco amplio, pero es para que ustedes lo entiendan. No por eso quiere decir que un trabajo sea más fácil que otro, porque las capacidades son muy diferentes. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, por ejemplo, decimos la persona que trabaja en alturas, que trabaja en cables de alta tensión, necesita una calificación para hacerlo, necesita unos cursos, necesita una preparación, pero la persona que trabaja en una oficina podrá ser una persona con un posgrado en economía, pero tiene otras habilidades que también lo ponen en otra clase de riesgos, ¿vale? Entonces, con este primer contexto, quiero darles a entender que las influencias van a ser muy variadas de acuerdo a la actividad que realicemos. Y ojo con lo siguiente, pueden ser la misma profesión, el mismo trabajo, pero depende de las condiciones del entorno que sea más o menos seguro. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes en este momento no sé dónde estén tomando la clase y bajo qué condiciones, pero es muy probable que tengamos una persona que no tenga acceso a luz natural, es decir, que esté encerrada en un salón, en una habitación, en un cuarto, donde no haya luz natural, sino solo la luz eléctrica. Ahí ya tenemos un cambio. O personas que ni siquiera tienen luz, versus también la persona que está expuesta a mucho ruido en el exterior, a la persona que está en un ambiente sin ruido. Si es claro para ustedes, son las mismas actividades,
pero el entorno va a modificar, va a cambiar, porque de pronto ahorita nos sentimos mayor cosa, pero a la larga sí vamos a ver que eso nos va a afectar. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de dos conceptos que de pronto lo han escuchado, y uno es el accidente laboral y otro la enfermedad laboral. Normalmente el accidente ocurre de un momento a otro, mientras que la enfermedad se va haciendo con el tiempo. ¿Sí? Va durando porque vamos a estar expuestos a estas condiciones por muchos años y a veces la gente no identifica eso y por eso hay que hacer evaluación de los puestos de trabajo. Miren que les voy dando algunos conceptos, ustedes espero tomen nota de esas condiciones de trabajo, de las inspecciones de los puestos de trabajo, porque son lo que nos van a ayudar a entender por qué la gente se enferma. Y es que hay unas influencias que pueden ser directas o indirectas. Las directas son las que tienen que ver directamente con el puesto de trabajo, o sea, con lo que yo hago. Contaminantes, mucho trabajo, que es el alto ritmo de trabajo, el alargamiento de la jornada. No sé si a ustedes les ha pasado que les dicen, oiga, necesito que se quede un poquito más, necesito que 2 horas, 3 horas, y lo peor del caso, ¿no? No siempre les responden en dinero como correspondería por ley, sino que pasa como se ha denunciado en algunos casos de personas que les dan algo de comer para que trabajen 2, 4, 6 horas más, pero pues una cosa es el dinero que corresponde por ley y otra pues algunos incentivos no económicos. Entonces todos estos factores pues van a tener una relación directa con el que el trabajador se vea más afectado, porque ustedes cansados no rinden igual. No es lo mismo trabajar a las 8 de la mañana que llegar y que seguir una jornada ya sobre las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana, pues ya la parte física y la parte mental no es la misma. Entonces hay trabajos que tienen una mayor demanda en ese sentido de aguante, como es el caso, por ejemplo, de los transportadores, las personas que andan en camiones. Tienen que manejar muchas horas y obviamente pues esto nos ha llevado a lo que ya conocemos, ¿no? Los famosos microsueños que llevan a accidentes y estas situaciones se repiten y se repiten. Entonces hay que tener muy en cuenta esas condiciones directas. ¿Listo? Por otro lado están las partes indirectas. Y esto es muy llamativo porque mucha gente no lo tiene en cuenta. ¿Cuáles son esas condiciones indirectas? Lo primero, los bajos ingresos. Ustedes dirán, pero ¿cómo eso tiene que ver? Pues se traduce en muchas cosas, porque si es una persona que sus ingresos no le dan para pagar un arriendo en una zona relativamente cercana a su trabajo, sino que tiene que desplazarse mucho tiempo, pues es una persona que o va a llegar muy tarde a su casa, o va a llegar muy temprano, o tiene que salir muy temprano de su casa, y tiene que transportarse por mucho tiempo, y eso le expone a que sufra un robo, a que llegue más cansado, a que llegue estresado, y no va a fluir igual en el trabajo. ¿Ven? ¿Ven cómo sí tienen que ver esos aspectos? El que la gente no reciba un buen ingreso hace que las personas no tengan cómo alimentarse bien. Y creo que a ninguno le gusta trabajar sin desayunar o sin almorzar. Entonces, fíjense cómo esas cosas sí tienen un impacto. Inclusive la recreación. La recreación no es solamente irse de viaje, sino que la persona tenga una oportunidad de tener un espacio diferente a su casa o al trabajo. Y esto también ayuda a que despeje la mente y la persona pues tenga otra disposición al momento de trabajar. ¿Vale? Si es un poco claro este tema de las influencias directas e indirectas en la salud y en el desarrollo del trabajo de las personas. Y por otro lado, perfecto, Jenny, gracias. Si tienen igual alguna duda, de verdad, no deben en preguntar, que para eso estamos. Entonces, hablábamos anteriormente de salud ocupacional y uno toma muchos conceptos de allí porque siguen muy vigentes a pesar de que cambió el nombre a seguridad y salud en el trabajo. Pero lo que buscamos acá, o el concepto más importante, es que tenemos la finalidad de promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Es decir, hacer que el trabajador se sienta bien. ¿Sí? No podemos solucionarle la vida al trabajador, pero sí podemos acondicionar que su trabajo por lo menos no le dé más problemas de los que pueda ya tener.
¿Y esto qué significa? Significa que nosotros tenemos que hacer ajustes a los puestos de trabajo, porque anteriormente las personas se acomodaban a los puestos de trabajo. Hoy en día no. Hoy en día los puestos de trabajo se condicionan de acuerdo a las características de la persona. Entonces, les ha pasado seguramente las personas que son de baja estatura, que a veces no alcanzan a tocar el piso con sus pies cuando están sentados. Y esto pues a la larga va a generar una serie de problemas. Entonces para eso existen algunos apoyos como los famosos apoyapiés o algunas plataformas que se ponen. Y esto es porque necesitamos evitar que la persona, por estar trabajando en esas condiciones, se nos vaya a enfermar. Necesitamos una silla con un buen espaldar. Que la persona no lo use es otra cosa. ¿Sí? ¿Ven por qué ahorita vamos a hablar? Esto es un 50-50, porque hay condiciones que nos da la empresa, nos da la organización, pero definitivamente van a depender de cómo nosotros las usemos. Seguramente ustedes habrán visto y conocen de la construcción, que en la construcción se brindan algunos elementos, como las famosas botas punta de acero o los cascos. Si la persona no usa un casco, si la persona no usa las botas punta de acero porque no le gustan, porque no le combinan, por cualquier motivo que se invente el colombiano, pues vamos a tener que la persona le cae un ladrillo en su pie y no tuvo la protección. Pero entonces, si se fijan a lo que voy, una cosa es que la empresa proporcionó los medios, pero la persona no tuvo las acciones que se requerían. ¿Ven por qué es tan importante que trabajemos de la mano con las personas, que les expliquemos cuál es la importancia de que use ese casco, de que use ese tapabocas, de que use esa bata, porque todo tiene una razón de ser? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es proteger a las personas de esos riesgos que tenemos de agentes nocivos. Agentes nocivos, cuando hablamos de nocivo, hablamos de todo lo que haga daño. ¿Listo? Como la polución. Yo a veces me pongo a pensar en las personas que trabajan en la calle, y como las personas que venden gaseosas o las personas que están en los semáforos. Esta gente todo el tiempo está inhalando el humo de los carros y esto es malísimo. Entonces, eso es un agente nocivo. ¿Cómo podría disminuirlo? Con un tapabocas, por ejemplo, o ubicando y manteniendo a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes. Ojo con esto, aptitudes fisiológicas y psicológicas, que es lo que no siempre pasa. Hay un concepto, y sí se lo dejo para que ustedes lo busquen y lo revisen con más detalle, que es la diferencia entre actitudes con C y actitudes con P. Entonces es para ver la gente para que es apta, ¿sí? Que se le da mejor. Si tenemos una persona muy gruñona, muy de mal genio, en una atención al usuario, pues va a ser un desastre. ¿Sí? Si vemos que hay una persona que todo el tiempo está gritando, si vemos que es una persona que es muy volátil, pues nos va a traer más problemas. ¿Sí? O, por ejemplo, sus condiciones fisiológicas. Normalmente piensen en este ejemplo. Hemos visto en una discoteca o en un lugar donde hay de seguridad, vemos que los guardas de seguridad, ¿qué aspecto tienen? Son grandes, fornidos, ¿sí? Y si ponemos a una persona de 1,45 y 38 kilos de peso, pues realmente no va a reflejar lo que se quiere o no es la más apta para el desarrollo de esas actividades puntuales. ¿Listo? Entonces, por eso les decía que hay que adaptar el trabajo a la persona, en este caso pues dice el hombre, pero pues hablamos del hombre como humano, sino que tenemos que adaptar al trabajo a las condiciones que tienen propias las personas. ¿Listo? Por eso es muy importante que tengamos todas las condiciones. Y una vez ve la gente trabajando súper incómoda, en unas posiciones que no son, esforzándose y demás, y esto pues digamos que va a afectar a la larga la vida de la salud de los trabajadores. Vamos a hablar de otro concepto que es sumamente importante cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo, y vamos a hablar del concepto de riesgo. Cuando nosotros hablamos de los riesgos laborales o los riesgos ocupacionales, necesitamos primero entender qué son riesgos. ¿Listo? El riesgo es la posibilidad de que ocurra algo. Así de sencillo. Así de sencillo lo tienen que entender. El riesgo es la posibilidad de que ocurra algo. Y lo que pasa es que no todos los riesgos tienen la misma posibilidad de que sucedan. ¿Sí? Por ejemplo,
Todos estamos ahorita en el riesgo de que haya un terremoto, pero pues es un riesgo, pues se puede decir que muy bajo en este momento, porque vivimos en Bogotá y acá casi no hay tantos movimientos tectónicos. Pero si yo les digo que viviéramos en la Mesa de los Santos, en Santander, que a propósito es la región de Colombia con más movimientos sísmicos, pues allí la probabilidad del riesgo es mayor. ¿Ven? Entonces, por eso depende también de las condiciones y del tipo de trabajo que nosotros desarrollamos. ¿Listo? Entonces, ahí es muy importante siempre, siempre tener en cuenta cuál es el tipo de trabajo que yo tengo. Por ejemplo, el riesgo de que yo tenga un accidente de tránsito es mayor porque yo trabajo en una moto, por ejemplo, entregando domicilios. Pues ahí yo tengo un mayor riesgo de tener un accidente de tránsito versus que yo solo me desplace en una ruta o en un bus. Ahí ya el riesgo es muy diferente. ¿No? En ambas personas está el riesgo, pero es mucho mayor en la persona que lo hace todo el tiempo, que tiene mayor exposición y que es imprudente, porque ahí está el otro factor, ¿no? La imprudencia de las personas al momento de ejecutar esas actividades. Depende del azar, ¿sí? O sea, hay muchas consecuencias que pueden haber. Eh, y ahí es donde nosotros vamos a tener la gran diferencia entre un concepto que es el accidente versus el incidente. ¿No? Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a hablar un poquito acá. Y quiero que si tienen la posibilidad de tomar nota lo hagan. Y es que el accidente es cuando ese daño se materializa. Es decir, hubo unas condiciones que fueron totalmente al azar y el daño se materializó. Es decir, me produjo una herida, me produjo una lesión, me caí. Entonces yo no vi algo, podía haberme caído y efectivamente me caí. Eso es un accidente. ¿No? Y cuando yo, por el contrario, tengo una situación que no se convierte en una lesión, sino que por cuestiones del azar no me caí, no me corté, no me raspé, eso es un incidente. Es el casi, pero no. ¿Se me va a entender? Entonces, no hay que echar en saco roto, como se dice por ahí, esas situaciones donde no. Esto es muy importante tener eso en cuenta porque ese casi pero no es una alerta de que nosotros debemos tener mayor cuidado al momento de ejecutar nuestras actividades. ¿Listo? Entonces normalmente cuando han pasado esos casi pero no muchas veces, al final termina habiendo un accidente. ¿Listo? Y por eso hay que prestar atención, alertar a los compañeros, oiga, tenga cuidado, mire que esa esquina tiene como un filo. Cuando nosotros empezamos a hacer esas alertas, pues ya estamos haciendo algo. Pero no solo podemos quedarnos en la alerta, necesitamos la acción. Y necesitamos corregirlo, quitarlo, ponerlo, reubicarlo, hacer todas las actividades que sean necesarias para disminuir o para hacer que ese riesgo ya no esté presente. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí, Kenny? Igual quedo súper atento, yo les voy contando, pero si tienen algo, adelante lo pueden ir escribiendo. Muy bien, entonces les quiero comentar acá que el riesgo se puede clasificar de diferentes maneras. Este es un riesgo estático. Hay muchas formas de clasificar el riesgo y ya lo vamos a ver. Pero el riesgo puede ser estático. Como cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un elemento que está ahí, siempre va a estar en el mismo lugar. Miren este ejemplo ahí, como lo ven en la diapositiva, es un hueco. El hueco no se va a mover del lugar donde está. Pero sí va a depender, miren cómo dice allí, la posibilidad de un accidente o una enfermedad aumenta o disminuye a partir de la actitud asumida por la persona. Es decir, o me quita, o lo paso muy cerquita, o de pronto me siento muy atlético y quiero saltarlo, quiero atravesarlo y termino cayendo allí. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta, ahí está el riesgo, yo soy el que decide cuál es la actitud que voy a tomar para enfrentarlo. Riesgo estático. El otro es el riesgo dinámico. Y aquí tenemos el ejemplo de un vehículo que está en movimiento, y yo también estoy en movimiento, y esto pues también supone unas actitudes de la persona y una percepción adecuada. Porque yo puedo decir, ah, sí viene un carro, pero pues de pronto yo creo que viene muy despacio y viene a más de 100 kilómetros por hora, pues seguramente me va a causar una lesión, me va a atropellar. Entonces, por eso es muy importante
tener en cuenta, esto ocurre mucho con el tema de las maquinarias, ¿sí? Las sierras, todos los elementos cortantes, vemos mucho esto con la maquinaria, ¿listo? Entonces por eso es muy importante siempre estar alertas. Miren ahí ese ejemplo que dicen al final, y es cruzar desprevenidamente un lugar donde transitan vehículos. Y aquí no estamos hablando de un trabajador, porque uno no es precisamente un trabajador en ese momento, no es un peatón, ya que esto también aplica para la vida diaria, para el día a día, ¿vale? Entonces, ya con eso en mente, ya sabemos y nos damos una idea de algunas de las clasificaciones de riesgo. Hay otras cosas que les decía que es el factor de riesgo. Entonces decíamos, el riesgo simplemente es la posibilidad de que algo pase, pero el factor es eso que va a aumentar o a disminuir la posibilidad de que eso ocurra. Esas son algunas de las causas, como el ambiente, como los equipos, como los materiales, como la falta de preparación, ¿vale? Entonces, siempre es muy importante combinar esas dos cosas. El riesgo, por ejemplo, con una montacarga. Y una montacarga es que yo no mida bien los espacios y termino estrellando a alguien o algo, esto termina en una pared o cualquier otra cosa, pero entonces ahí hay un riesgo, pero el factor pues está determinado por el operario. Entonces, que el operario sí sepa, que el operario esté bien entrenado, que el operario o que la máquina falló, eso es un factor de riesgo dentro del riesgo y hace que se materialice, es decir, que ocurra el incidente o el accidente. Entonces nosotros cuando hablamos de estos riesgos, pues hay muchas clasificaciones y esto es lo que, ahorita que les mencionaba las ARLs, es lo que tienen en cuenta para hacer esa clasificación del riesgo. Hay 5 clases de riesgo, de mínimo, bajo, medio, alto y máximo, dependiendo de la actividad que nosotros desarrollamos. Y esto pues va a hacer que tengamos que hacer unos aportes a la ARL de acuerdo al riesgo que estemos. Pero ojo, no todas las actividades tienen el mismo riesgo. Esta evaluación la hace la ARL. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedir una visita a estas empresas para determinar el tipo de riesgo que nosotros pues vamos a afrontar. Ya les ponía el ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina versus una persona que trabaja en el área hospitalaria, o una persona que trabaja en un laboratorio clínico, o una persona que trabaja en la parte de la construcción. Entonces todos estos son riesgos muy diferentes que deben ser analizados y que ya están más o menos clasificados por las diferentes áreas. Aquí en este caso tenemos unos agentes de riesgo que tienen que ver con objetos, instrumentos, instalaciones, acciones que pueden llevar a producirnos lesiones y daños a esas, pues, no solo a las personas, que claro es lo más importante, pero los accidentes también involucran el daño del mobiliario, el daño de las máquinas, ¿vale? Por eso es muy importante. Y tenemos un agente de riesgo que es muy común y muy conocido en el área de la salud, que es lo que tiene que ver con microorganismos. Los microorganismos que están presentes en los fluidos corporales, en la sangre, en la saliva, en la orina, en la materia fecal, todos esos son agentes de riesgo. ¿Ven? Pero hay un elemento que es el que lo causa. ¿Cuál sería el riesgo? De que yo me contagie de algo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Que al estar en contacto con esos fluidos, yo no utilice los elementos de protección personal como son los guantes, por ejemplo. Si ven cómo todo se va como uniendo una cosa con la otra para poderlo entender mejor. Entonces tenemos agentes físicos, biológicos y químicos. Y ahí nos vamos a detener un poquito para explicarlos más o menos uno a uno, bueno, con algunos ejemplos y que sea más claro para ustedes. Entonces tenemos una clasificación y clasificación de esos factores de riesgo, como ya les venía diciendo hace un momento. Miren estos agentes de riesgo físicos. Cuando nosotros hablamos de la parte física, estamos hablando tanto del factor de sonido, de iluminación, de temperatura, de radiaciones y vibraciones. Y acá viene otro punto que es muy importante y es la tarea que ustedes se tienen que llevar para sus farmacias, para sus lugares de trabajo, y es aprender a identificar cuáles pueden ser las medidas de prevención y de control para cada uno de los elementos. Me voy a permitir aquí leerlo muy rápido para que todos lo podamos entender y dice, son aquellos agentes ambientales de naturaleza física
que cuando nos exponemos a ellos pueden provocar daños a la salud, según la intensidad y concentración. Quiero que por favor tomen nota de lo siguiente. Hay tres elementos que van a definir qué tan grave puede ser el que yo esté en contacto con un elemento. Se llaman frecuencia, duración e intensidad. Frecuencia, duración e intensidad. Frecuencia. ¿Cada cuánto estoy expuesto a un elemento? ¿Cada cuánto? Entonces estoy expuesto al ruido con una frecuencia, es decir, todos los días, en mi puesto de trabajo todos los días hace ruido, o hace ruido cada 15 días, o cada mes, o no, eso no pasa, ¿no? Frecuencia, cada cuánto. Duración, ¿listo? Cuando está el ruido, ¿dura cuánto? No, es que dura las 8 horas, es un ruido constante. O no, es que es un ruido que dura 2 horas, o es un ruido que dura 1 minuto. ¿Ven? Frecuencia, duración. Intensidad. Intensidad es cuando nosotros decimos qué tan alto, qué tan marcado es el ruido. No es que el ruido no nos deja escucharnos entre nosotros. Bueno, es un ruido, pero pues es soportable, ¿sí? Se entiende, yo puedo escuchar a mi compañero, por ejemplo. ¿Ven? Ahí sí les queda claro ese tema de frecuencia, duración e intensidad. Entonces, por ejemplo, pónganse a pensar en la persona que trabaja en una discoteca. Una persona que trabaja en una discoteca tiene una frecuencia que se expone cada 2 días a la semana, no sé si trabaja viernes y sábado, pongámosle, con una frecuencia de una duración, perdón, de unas 6 a 8 horas, que es su jornada laboral, y una intensidad bastante alta, porque son parlantes. Si les queda claro con ese ejemplo las dinámicas, frecuencia, duración e intensidad. Eso va a hacer que las personas se vean o no afectadas. No es lo mismo que fuéramos, como se diría, a rumbear un día y tenemos una exposición al ruido a trabajar en ese entorno, porque obviamente mi capacidad auditiva va a cambiar, se puede lastimar mi garganta porque no me escuchan los demás. ¿Sí? Si me voy a entender, quiero que empecemos a considerar todos esos factores que están detrás de esos elementos. Bien, entonces les decía que, por ejemplo, cuando tenemos mucho ruido, ¿qué hacemos con el ruido? Encerramos. ¿Qué encerramos? Pues donde se genera el ruido. Ustedes han visto que muchas discotecas, pues sí, claro, ustedes se acercan a la puerta y se escucha mucho ruido, pero atraviesan una o dos calles y ya no se escucha. Y esto es porque precisamente han hecho un encerramiento con unos vidrios especiales, con unas molduras especiales para encerrar el ruido. O utilizamos protección auditiva. Algunos de ustedes de pronto conocerán, existen unos tapones, que hay unos en silicona, hay unos en goma y en otros materiales que van a aislar el ruido. Inclusive los ingenieros de sonido, ellos tienen una protección especial para los oídos. Entonces es muy importante protección auditiva. Iluminación. Cuando nosotros hablamos de iluminación, ojo, porque es que no es muy poquita luz, que es lo que uno suele pensar. A veces puede haber exceso de luz. Y ese exceso de luz también es nocivo, también es dañino para la salud. ¿Vale? Entonces hay que pensarse muy bien en esa distribución de las lámparas, de la luminaria, como les decía, que ustedes tengan acceso a luz natural o no tengan acceso a luz natural. Las temperaturas extremas, mucho frío o mucho calor. Ambas condiciones son negativas. Piensen ustedes en las personas que trabajan en cuartos fríos, que son estos cuartos donde almacenan cárnicos y otros alimentos, pues manejan temperaturas incluso bajo cero. Entonces, estas personas deben ser dotadas con chaquetas, con guantes, con pantalones, con protecciones especiales. O la persona que está pues bajo mucho calor, pues también se necesitan ventiladores, extractores de aire, ¿vale? Radiaciones, tenemos las personas que trabajan en radiología. Entonces, ellos son parte del equipo de salud, pero ahí está también la radiología, que son las personas que trabajan en rayos X, tomando tomografías y demás, donde hay mucha exposición a radiaciones y por eso necesitan chalecos de plomo, paredes de plomo, para que se puedan proteger de estos elementos. Nosotros son las vibraciones. Entonces nosotros aquí hacemos el mantenimiento de amortiguación de las máquinas y equipos
Por ejemplo, las personas que trabajan con los taladros hidráulicos, con los martillos hidráulicos, en las calles, en las construcciones. Por eso necesitamos protegernos de esos riesgos físicos. Y este era el gran ejemplo de cómo nosotros podemos realmente tratar de identificarlos. Hay unos riesgos químicos que pues también vamos a estar expuestos. Aquí lo que nosotros buscaríamos es un aislante, como serían los guantes, como podríamos utilizar protección respiratoria o un extractor que también nos puede servir. Entonces, allí tenemos estas medidas, ¿vale? Unos riesgos mecánicos, y acá estoy poniendo los ejemplos más comunes, tenemos las partes en movimiento de algunas máquinas. Entonces aquí es importante señalizar cuando vemos que hay algo que nos pueda causar ese daño. La proyección de partículas, como es el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en la soldadura. Estas personas necesitan una protección para sus ojos, que es importante que la usen en todo momento. Pero hay gente que ni siquiera usa la protección adecuada, sino que lo que utiliza, ¿qué es? Lo que utiliza es un plástico que pone delante de sus ojos que le puede servir para evitar que las partículas caigan a sus ojos, pero que no le va a aliviar el daño que la luz, que estos rayos están emitiendo y que pueden dañar la córnea. La caída de objetos, la caída de ese nivel, como les decía, por eso utilizamos cascos, botas, elementos especiales, todo tiene que ver con elementos de superficies cortantes, como es el caso de las cuchillas y sierras, que para eso, por ejemplo, en la parte de operación de las carnes, de los cárnicos, lo que se utiliza son unos guantes especiales para evitar que las personas se vayan a cortar. Y hay un agente de riesgo público, un agente de riesgo público que tiene que ver a todo lo que estamos expuestos cuando estamos en la calle. Esto aplica para las personas que trabajan en la calle, porque se tienen que desplazar, porque trabajan sobre la vía pública. Todas estas situaciones nos van a llevar a una serie de condiciones especiales, como es el hecho de las imprudencias en las vías. Y aquí hay un componente muy importante que depende de las personas. Cuando decimos que depende de las personas es de cómo nosotros utilizamos y somos respetuosos con las señales de tránsito, por ejemplo, con el hecho de utilizar los elementos de protección personal. No sé aquí quiénes son usuarios de motocicleta, pero por favor, cosas que no ven. Por ejemplo, nosotros vemos que las personas que van en moto no utilizan el casco, o se ponen el casco y no se lo abrochan. El no sujetar bien el casco, pues es igual a casi que no usarlo. Entonces, fíjense cómo pasa, ¿no? Las personas que son ciclistas, apreciado ciclista, el semáforo también es para usted, el sentido de la vía también es para usted. Y entonces necesitamos tener una consonancia en hacer las cosas bien para no tener lesiones, para no tener accidentes. Y en la delincuencia, pues el autocuidado, yo creo que acá lo sabemos muy bien, las leyes del colombiano y el 11º mandamiento no da papaya. ¿Sí? Entonces uno ve mucho a la gente que se expone de manera innecesaria en las vías. Estos son algunos otros ejemplos menos comunes, estos dos primeros, agentes de riesgo eléctrico, como hablábamos, las personas que manipulan alta tensión, pues necesitan unos cursos especiales, unos guantes especiales, seguir unos lineamientos que ellos ya han dispuesto, entonces por eso es muy importante. Los agentes de riesgo físico-químicos, como el tema de el riesgo de los incendios, cuando trabajamos en lugares cerrados, con muchos químicos, con muchos vapores, pues allí tomar todas las medidas necesarias, como saber utilizar un extintor, por ejemplo, saber que los aspersores, que son estos elementos que normalmente están en el techo y que van pues a rociar agua en caso de un incendio, pues sí funcionan, sí sirven, que hay muchos que no funcionan. En explosiones también, pues obviamente tener esa precaución de no mezclar sustancias. Y en la parte de salud sí es muy común los de riesgo biológico, que era lo que hablábamos del riesgo de contaminarnos con algún fluido corporal. Por eso es muy importante hacer una buena disposición de los desechos, utilizar los elementos de protección personal. En salud nosotros hablamos de guantes, tapabocas, gorros, polainas, todos estos elementos que lo que van a hacer es disminuir el riesgo de que yo me vaya a tener contacto. Ojo, no van a hacer que no me enferme,
pero van a hacer que la exposición sea mucho, mucho menor. Este es el elemento que más riesgos genera, que es el de riesgos musculoesqueléticos. Cuando nosotros hablamos de riesgos musculoesqueléticos, estamos hablando de todo lo que tiene que ver, perdón ustedes, con las malas fuerzas, las malas cargas. Aquí viene otro concepto que también se los dejo para que por favor lo revisen porque es muy, muy importante, y es el que tiene que ver con ergonomía. La ergonomía es como yo utilizo mi cuerpo, las condiciones de mi cuerpo, para levantar cargas, para hacer la palanca adecuada, para evitar que yo vaya a tener una lesión. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, que aprendamos cómo levantar un objeto, cómo arrodillarnos, cómo hacer una cuclilla de manera adecuada, para evitar daños en nuestra espalda, que es donde normalmente se ven las mayores afectaciones. Entonces, también tiene que ver con posturas correctas. Y en este momento no sé cómo estén ustedes sentados o sentadas, si de pronto están utilizando bien el espaldar, si están apoyando bien sus pies, si están torcidos, porque estas malas posturas pues van a tener una influencia más adelante. Movimientos repetitivos, cuando hay personas que todo el tiempo hacen una misma actividad, que es muy mecánica, quitar, poner, quitar, poner, quitar, poner, pues esto también va a generar una carga para los músculos, para las estructuras óseas. ¿Listo? Y lo otro tiene que ver con el diseño ergonómico. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en una silla con espaldar que una sin espaldar, o una con apoyabrazos o una sin apoyabrazos. ¿Listo? Eso tiene que ver con el diseño ergonómico de cada puesto de trabajo. ¿Listo? A qué altura les queda su pantalla. Les queda muy arriba, les queda muy abajo, les queda muy cercana o les queda muy lejana. ¿Ven? Eso tiene que ver con todos estos agentes de riesgo. Los agentes de riesgo psicosocial son los que tienen que ver con nuestra carga de estrés, altos ritmos de trabajo, una supervisión estricta, que el jefe esté allí todo el tiempo. Estos son factores que nos van a afectar. Y sin duda alguna, los conflictos interpersonales. Entonces, en el trabajo solemos tener este tipo de situaciones donde no siempre nos va tan bien con nuestros compañeros. Entonces, ahí es muy importante pues tratar de guiarnos todo el tiempo, tratar de hacer el trabajo mucho más ameno para evitar que esos problemas personales se conviertan en un foco de un riesgo para un accidente de laboral, porque no estamos pendientes de nuestro entorno. ¿Listo? Y los de riesgo ambiental, el hecho de la acumulación de basuras, el puesto de trabajo en desorden, aguas contaminadas, qué tan seguro es mi ambiente de trabajo respecto a esos otros elementos que me están rodeando, pues también es muy, muy necesario. ¿Listo? Y ya vamos acá terminando. Lo que les quiero decir es que hay dos elementos que son importantes, se les mencionaba anteriormente. Uno tiene que ver con las condiciones inseguras. ¿Qué quiere decir esto de condiciones inseguras? Son las que dependen del ambiente. ¿Listo? Las condiciones inseguras dependen del ambiente. Ojo con eso. ¿Vale? Entonces, ¿de qué dependen? Máquinas dañadas, mucho ruido, mucha iluminación, contaminantes en el ambiente, dependen del ambiente. Eso es una condición insegura. No hay alarmas, todo está desorganizado, el trabajo, el espacio de trabajo es muy pequeño, hay un almacenamiento incorrecto, no hay señalización, el piso está malo. Eso es condiciones inseguras, dependen del ambiente. Y por el otro lado tenemos el acto inseguro. Cuando nosotros hablamos del acto inseguro, estamos hablando de las condiciones de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de actos inseguros, hablamos de las personas que no se ponen el cinturón de seguridad, que no siguen las indicaciones, es decir, dependen de las personas. ¿Vale? Condiciones del ambiente, actos de las personas. Y cuando estos dos elementos se confluyen, es cuando tenemos un accidente, cuando tenemos una lesión. Por eso hay que estar muy pendientes de que siempre estemos cuidando las dos cosas. ¿Listo?
Entonces, hasta acá tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Espero haber ilustrado un poco respecto de qué es la seguridad y la salud en el trabajo, de los factores y elementos de riesgo, y pues quedamos muy atentos a pues, que ustedes consulten todo el material que está disponible y pues que puedan repasar esta videoclase cuantas veces sea necesario para aclarar sus dudas. No siendo más, les agradezco mucho por este espacio. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Si algo no quedó claro o si quedó claro también, les agradezco por su tiempo y por su espacio. Recuerden diligenciar la asistencia. En el chat de la sesión está el enlace para que puedan darle clic y diligenciar su asistencia.